es, vamos a reforzar un poco los conceptos de normalización que se dieron en la clase anterior, ver un caso de normalización y también hablar un poquito del traspaso de lo que es el diagrama conceptual, el diagrama lógico, que es el modelo relacional, y del modelo relacional al modelo físico, lo que sería ya en un script SQL implementado en un motor de base de datos. Entonces, un poquito vamos a estar hablando de eso. Bueno, yo preparé un lote de datos como para que lo veamos y analicemos y pensemos un poco eh, las reglas de normalización que podríamos aplicar sobre ese lote de datos. Voy a compartir pantalla. Bien, espero que se vea. Voy a dejar de compartir el video, pues se me pone lento esto. Bien. Eh, para explicar un poco los mecanismos, las formas normales, vamos a tomar de ejemplo un detalle, una lista de productos asociados a una facturación. Obviamente es un listado en el cual tendríamos que evaluar la posibilidad o ver si este listado, esta gran tabla facturación, em, puede ser, está o no está normalizada y si puede ser normalizada y hasta qué nivel. Como decíamos anteriormente, existen varias formas normales. Nosotros nos enfocamos hasta la tercera forma normal, que son las formas normales más generales asociadas a eh, restricciones o reglas de normalización de claves, porque están muy sujetas al comportamiento de las claves primarias, y son también las que nos permiten minimizar la redundancia, la repetición de datos dentro de nuestro modelo, de nuestra tabla. Hice esta tabla facturación un poquito y la voy a presentar de cómo sería esa tabla en modelo conceptual. Entonces tenemos una entidad factura con diferentes atributos asociados a esta factura. Obviamente, nosotros ya en esta etapa solamente les muestro esto para la representación del caso, pero ya en esta etapa lo que nosotros tenemos que ir haciendo es, a partir de los ejercicios de la transformación que estuvimos haciendo en la serie uno y a partir de los ejercicios de la serie 2, eh, empezar todo este formato o la resolución de los problemas siguiendo el modelo lógico, el diseño relacional, eh, desde el diagrama relacional. Por lo cual, yo transformé, entonces esa tabla lo puse en el modelo relacional. Voy a cerrar acá unas ventanitas, me están molestando. Bien, les quiero, un poquito acá le queríamos mostrar, eh, no sé si todos están, parece que todos están teniendo acceso a la pantalla por lo que estaban escribiendo. Nosotros estamos trabajando en el RD Plus
porque es una herramienta que nos permite plasmar un diseño relacional, un diseño, perdón, de alto nivel como el modelo de entidad-relación y también, como lo estuvimos viendo, crear un modelo relacional. Lo interesante, yo creo que ustedes ya eh, lo fueron viendo. Lo interesante de esta herramienta es que nosotros podemos iniciar todo nuestro esquema. Recuerden que esto es un diseño de alto nivel, entonces representamos situaciones como el campos derivados, atributos calculados, compuestos, multivaluados, pero lo cierto es que después tenemos que pasar eso a un modelo relacional. Si yo voy al modelo de entidad-relación que creé recién, puedo ver que puedo automáticamente convertir ese diseño al modelo relacional. Le agrego un nombre y ese diseño conceptual lo transformo en un diseño lógico en el modelo relacional. Automáticamente me hace la herramienta. Ahora, la herramienta obviamente no puede interpretar las restricciones de dominio que tiene mi problema y que yo no la puedo eh, establecer en un diagrama de alto nivel. Entonces tengo que ir a mi tabla factura, en este caso, y empezar, como el profesor mostró en la clase anterior, a hacer algunos ajustes, unos ajustes al diseño. En este caso va a ser establecer los tipos de datos posibles según las especificaciones de requerimiento a mi problema que pueda asumir cada columna, cada campo de mi tabla. No se preocupen, ahora vamos a explicar un poquito los tipos de datos y voy armando uno por uno, estableciendo el tipo de datos que puede tener mi clave, mi tabla factura. Y acá si yo veo que automáticamente aparece el número de factura como clave primaria. Y eso es así porque yo establecí en mi modelo conceptual que el número de factura iba a ser un valor único. Como era el único valor, el único atributo establecido como único, especifica el número de factura como clave primaria de esta tabla factura. Obviamente, esto se puede hacer, eh, ¿dónde está caso estudio modelo relacional? Le quiero mostrar este caso, que es el caso de estudio que les mostré, lo puedo hacer lo mismo. ¿M? Y puedo ver y comparar la transformación que realiza la herramienta con el diseño que hice yo.
En este caso, tendría que ir tabla por tabla e ir especificando los tipos de datos que tiene cada uno de los campos de esa tabla. Pero lo interesante de esto es ver cómo interpreta a partir de las relaciones y la cardinalidad establecida en mi modelo de alto nivel la transformación automática que hace la herramienta. Y si yo hice bien, establecí bien la cardinalidad, establecí bien las relaciones entre las entidades del diseño conceptual, la transformación al modelo relacional va a ser bastante similar, es decir, que va a representar ese mapeo que nosotros tuvimos, que mostramos anteriormente, el mapeo del diseño conceptual al relacional. Esta herramienta lo hace bastante bien, diría que muy bien. Los valores multivaluados lo transforman en tablas, detalles de las tablas de la entidad donde teníamos valores multivaluados. Si teníamos atributos compuestos, los desglosa y le genera una sola columna por cada atributo. Eh, a lo, obviamente, los atributos que estaban establecidos como derivados calculados no lo incorpora. A lo que son opcionales, acá acarrea esa configuración de opcional para después, vamos a ver cómo hace tratamiento de valores nulos, porque los opcionales, recuerden, son campos que después pueden o no tener un valor, y cuando no tienen valor, asumen lo que se denomina valor nulo, ¿no? Sin valor, ausencia de todo tipo de valor. Entonces, esto es lo bueno de un poco la herramienta que estamos usando, por qué elegimos mostrarle esta herramienta y no solamente una herramienta para graficar, sino una herramienta para el diseño de estos diagramas y también la generación de la documentación, ¿no? Porque acá podemos generar una imagen que podemos incorporar a nuestra documentación del proyecto, tanto del diseño conceptual como el diseño lógico con el modelo relacional. Entonces, volviendo al caso de normalización que le queremos mostrar hoy, y ya lo vamos a hacer desde el modelo relacional. Y para ello, entonces preparamos un lote de datos. Quiero saber si lo ven, el lote de datos, o lo harán un poquito más. Ahí. Un lote de datos, decíamos hoy, que representan, cada línea es un producto asociado a facturas. Y vamos a normalizar esta tabla. Vamos a normalizar este problema. Para ello, eh, vamos a hacerlo en orden, pero no necesariamente siempre tiene que suceder así, ya lo dijimos, sino que se tiene que cumplir la primera forma, la segunda forma y la tercera forma. Bien, Joel, ahí estoy viendo eso. Ahí el profe Numa lo va a mirar. Eh, con respecto a la comunicación, eh, de estas cuestiones, esto es para Joel y para cualquiera, no esperen a la clase para decirnos. Por eso tenemos el Slack y tenemos la mensajería del aula virtual. No pueden, nos escriben
nos manda un mensaje, no se está pudiendo cargar y ya lo vemos y nos esperamos por ahí a las clases, entonces ya lo pueden ir avanzando en las actividades. Bueno, cualquier consulta con respecto a lo que vamos a hablar de normalización, abren sus micrófonos y lo plantean. La primera forma normal dice, eh, eliminar o todas las columnas o atributos, campos de una tabla deben ser atómicos, es decir, que no deben tener más de un valor. Estrictamente es eso la primera forma normal, pero también hay una interpretación o un derivado de esa forma normal que es la repetición de los datos. La primera forma normal, en muchos casos también, en la primera forma normal podemos analizar la repetición de ciertas estructuras de datos dentro de una tabla y, obviamente, eh, corregir esa repetición. Y las repeticiones de datos dentro de una tabla se arreglan o se solucionan generando nuevas tablas, nuevos objetos, nuevas estructuras en el modelo relacional. Entonces yo puedo decir en esta tabla facturación que en la tabla facturación donde tengo una línea por producto, estoy viendo que por cada producto tengo un conjunto de datos que se repiten para ese mismo producto. Para ese mismo producto que pertenece en este caso a una misma factura. Entonces, para el producto 101, 102, 103 de la factura 1001, estoy viendo que tengo diferentes valores. Entonces, para cada una de estas líneas que representan un producto, tengo valores que se repiten. ¿Sí? Entonces, dentro de una factura, como tengo varios productos, una factura puede tener varios productos. Por cada producto hay un conjunto de datos que se repiten. Entonces, la regla de normalización para reducir la redundancia de datos, la repetición sería, si para cada línea yo tengo un conjunto de datos que se repiten, entonces toda esa parte de la estructura la tengo que separar, perdón, la tengo que separar en una nueva tabla, ¿sí? Y debería separar esta estructura que tenemos acá arriba de esta, de productos. Para acá tenemos código producto, descripción del producto, precio y cantidad de producto. Ese sería el primer paso que podríamos dar para aplicar la forma normal, reducir la redundancia de datos, la repetición de datos por cada artículo, cada producto que se presenta en una venta. Vamos al RD Plus y esto significaría crear una nueva tabla detalle, factura, donde llevaríamos, primero vamos a poner los atributos, código producto, llevaríamos
descripción del producto. ¿Mm? Llevaríamos precio del producto. ¿Mm? Precio, producto. Float es un tipo de datos que acepta valores decimales. Cantidad de productos de tipo integer, es decir, enteros, que no acepta decimales. Y claramente yo debería tratar de asociar esta tabla factura con la tabla detalle de factura. Eh, y los atributos, ¿será que puedo? Creo que este no tiene para copiar y pegar, ¿eh? Bueno, entonces, la factura, debería empezar a sacar esos atributos que lo pasé a esta nueva tabla, lo tengo que sacar. Entonces, voy a remover cantidad de producto, precio de producto, descripción y código producto. Remover. Y debería conectar esta tabla con esta. De acá, bueno, puedo ya decir, establecer una clave primaria en el número de factura y código producto. Eh, Voy a reordenar número de factura y código producto. Y acá ya estoy separando esta estructura de datos. Vamos a cambiarle la vista acá, 75. ¿Y qué tendría que agregar acá? Número de factura. ¿Y qué pondría? Entonces, acá ya tenemos, esto es, vamos a ponerlo de detalle, detalle factura. ¿Mm? Detalle factura. Esto vamos a encima, vamos a sacarle esto. Esto lo movemos acá. Y acá ponemos factura. ¿Mm? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Un detalle de factura que por cada detalle tenemos una asociación y acá, obviamente, esta tabla de factura va a cambiar. Ya no voy a tener tres registros para una factura, sino que voy teniendo eliminar filas. A ver si me borra. No, me borra todo. Esperen. Estos datos que están acá ya no estarían. Vamos a hacerlo así más rápido. Quiero ver si
Eliminar celda, desplazar hacia arriba. Bien. Entonces yo acá tendría, solamente le voy a mostrar estos dos. En mi tabla factura ya voy a tener un solo registro por factura y cada producto, cada detalle de esa factura va a estar en la tabla detalle factura. Entonces, ven que en la tabla factura ya no voy a tener, esta información ya no se va a repetir tres veces, tantas veces como productos vendidos tenga, que la factura 1002 no se va a repetir tantas veces como productos tenga en esa factura, y así sucesivamente con cada uno de las facturas que fuimos eh, generando. En mi detalle factura ya voy teniendo registros que no se repiten. ¿Sí? Eso, este procedimiento de separar información que se repite de la que no, para eh, reducir la redundancia y generar otra tabla, obviamente relacionada, corresponde a la primera forma normal en el proceso de normalización de una base de datos. Consulta, pregunta hasta acá sobre esto. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Primer forma normal, dividimos una estructura repetitiva de la que no separamos factura, detalle, factura, y nos damos cuenta ahora que en la nueva tabla factura no tenemos repetición de datos. Obviamente esto es una relación de 1 a muchos, por lo cual acá está la clave foránea a factura. ¿Sí? Bien. Segunda forma eh, normal. La segunda forma normal dice que tiene que estar en primer forma normal, no tener datos atómicos, sino tener estructuras o datos repetitivos, y que todos los atributos que no son clave deben depender de la clave. ¿Sí? Por lo cual, de la clave completa, perdón, de la clave primaria completa, todos los atributos que no son clave deben depender de la clave primaria completa. Por lo cual, toda tabla o entidad tabla, en este caso ya en modelo relacional, toda tabla que se encuentre o que tenga una clave primaria simple, como el caso de factura, está en la segunda forma normal. ¿Sí? Porque todos sus atributos dependen de la clave primaria. ¿Mm? Completa, clave primaria completa. Por eso decíamos hoy que estas normalizaciones están muy sujetas a las definiciones de claves. Ahora, cuando tenemos una tabla que tiene una clave primaria compuesta, es decir, por dos o más atributos, ahí tenemos que fijarnos y ver si podemos aplicar la segunda forma normal y si es necesario normalizar o no esa tabla.
para aquellos casos donde tengamos tablas con claves primarias compuestas. ¿Sí? Entonces, yo digo, el precio del producto depende de la factura, depende del código producto o depende de la factura y producto, es decir, de la facturación de ese día para ese producto. La cantidad de productos vendidos es un dato del producto, de la facturación solo, o es un dato que está asociado con la facturación, con el producto en una facturación específica. Este precio producto, que sería el precio de venta, el momento de venta, no es el precio del producto en sí mismo, es el precio de venta para ese día en esa facturación. Por lo cual, este valor precio producto, vamos a poner todo el mismo color acá. Vamos a poner que esto es así, celeste. Es parte de la tabla de detalle producto porque depende de la clave primaria completa y no de una de las partes. Lo mismo que la cantidad de producto. Ahora, si yo miro descripción del producto, si el nombre del producto, el nombre del producto es un dato de la facturación, del detalle de la facturación, o es un dato propio del producto. Si es un dato propio del producto, claramente acá El no puede producto. estar exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que este nombre va a depender del código producto. ¿Dónde lo veo? Vamos a mirarlo acá, vamos a resaltar con otro color. A ver, voy a agrandar un poco esto. El producto 103 siempre debería llamarse producto C. El producto 102 siempre debería llamarse producto B. El 101 siempre debería llamarse producto A. Entonces, el- esta información, este campo, esta columna no depende de toda la clave, sino que depende de una parte de la clave. Entonces, ahí vemos que hay una dependencia parcial porque la descripción del producto no depende de toda la clave primaria completa, sino que depende de una de sus partes. Por lo cual, la técnica es separar esta información en una nueva tabla. ¿Y qué sería? Tabla producto. Profesor, ¿y Que va con a el cliente pasaría algo similar o no? Vamos a analizar primero esto y después vemos lo otro. Entonces, ¿qué haríamos acá? 101, 102, 103, y así, ¿no? Ir poniendo la descripción. ¿Y qué pasa con esta? Se va.
Bien, acá y de esta manera estamos resolviendo la segunda forma normal para un caso que teníamos una clave primaria compuesta, que es el caso para el cual se aplica la segunda forma normal, que es la dependencia funcional, con algunas partes de sus claves. Se resuelve generando una nueva tabla y obviamente esta nueva tabla va a estar asociada a esa. Recién el compañero decía, ¿pasa lo mismo con cliente y factura? No, no, no es lo mismo, porque factura es una clave primaria simple, por lo cual no hay ningún atributo que dependa de alguna de las partes de esa clave primaria. ¿Se entiende? No sé quién me había preguntado recién. Sí, profe, entiendo, gracias. Entonces, recuerden eso. La segunda forma normal se aplica para claves primarias compuestas. Bueno, resolvamos el modelo relacional. Armamos una nueva tabla. Profe, Sí, una consulta antes. sí. ¿Se podría poner también un atributo precio unitario a la entidad producto, a la tabla producto, mejor dicho? Sí, sí, sí. Es más, yo creo que debería llegar, pero en este caso, bueno, más, si nosotros en este caso hubiésemos tenido precio unitario también, eso reforzaría más todavía la creación de la tabla. Si entendemos ya no solamente una columna, sino tendríamos dos columnas que dependen de producto. ¿Mm? Ujú. Porque en el ejercicio decía precio unitario y precio del día, aparte. ¿Qué ejercicio? El ejercicio 5 me parece que era, Bien, no, de este la es serie otro 1. ejercicio. Este es otro ejercicio, Ah, no te ok. ajustes, este es otro ejercicio. ¿Sí? Ok, sí, sí. Pero sí, claramente, precio unitario, en el caso que tenga que estar, estaría en producto, ¿no? Está bien eso. Bien. Habla producto, obviamente, código de producto y descripción, ¿no? Descripción del producto. Marchar, ponemos 100. Vamos a poner, esta va a ser clave primaria. Y acá, ¿qué voy a hacer? Eh, Porque este era un atributo, nada más, pero ahora lo tengo que relacionar. Código de producto. ¿Dónde está código de producto? Lo tengo que relacionar a la tabla producto. Bueno, así mejor, ¿no? Y justamente, voy a eh, rediseñar mi diseño para que me quede producto. Bueno, la idea era que diga producto. Bien, y ahí tenemos esta tabla que empezó siendo una sola tabla factura
ya desglosada en tres tablas, cumpliendo con la segunda forma normal. Ah, de acá, este tengo que borrar, ¿no? Descripción de producto, ya no va más. Entonces, acá veo que precio por producto y cantidad de producto son atributos, son campos que dependen de la clave primaria completa, ¿m? Completa de la tabla detalle factura, por lo cual está cumpliendo con la segunda forma normal. Y la tercera forma normal plantea que no tiene que haber dependencia transitiva. ¿Qué significa eso? Que todos los atributos deben depender directamente de la clave primaria sin depender de otra clave, no que, perdón, sin depender de otra columna, otro atributo que no sea la clave. ¿Mm? Por ejemplo, fecha de factura eh, tiene que depender directamente del número de factura. Producto tiene que depender directamente de código de producto. Pero la tercera forma normal dice que todos los atributos que no son parte de la clave tienen que depender directamente de la clave y no de otro atributo que no sea parte de la clave, que se denomina dependencia transitiva. La otra era dependencia funcional. Y acá está lo que decía el compañero. ¿Qué pasa con cliente? Que se repiten los datos acá. eh, y tenemos un código de cliente, un QUI del cliente. ¿Código cliente tiene que estar asociado a la tabla factura? Claramente sí. Seguramente el problema establece que cada factura tiene que tener información del cliente a quien se le emite. Eh, y quizás en el informe que salga en la factura aparezca código cliente, nombre y el QUI. Ahora, todos esos atributos dependen directamente de facturas sin depender de forma intermedia o transitiva con otro atributo. Ese es el planteo y la respuesta podría ser: nombre cliente está asociado al código cliente, quizás. Lo mismo que quid del cliente puede estar asociado al código del cliente. Entonces, eh, si yo encuentro un conjunto de columnas, campos, que están en función de otro atributo que no es la clave, entonces ahí digo que no está cumpliendo con la tercera forma normal y tengo que normalizar. ¿Cómo hago eso? Genero una nueva estructura, una nueva tabla que me permita separar estos datos que dependen de una columna que no es clave, como ser código de cliente, separarlo de la tabla factura y generar una nueva tabla. En este caso sería una tabla cliente, ¿no? Voy a mover esto un poquito más abajo y podría poner una tabla cliente, donde iría información de los clientes. ¿Y qué pasaría acá? Estas columnas que dependen directamente del cliente ya no van a estar en facturación, porque están acá en cliente.
En cliente voy a tener una sola línea por cada uno de los clientes, mientras que en la facturación se podría repetir en diferentes facturas. También iba a tener redundancia de datos. Obviamente, la columna código cliente va a estar haciendo asociación, se va a asociar con código cliente. Cada factura depende, tiene un cliente y un cliente podría llegar a tener varias facturas. ¿Cómo lo traslado al modelo relacional? En nueva tabla cliente y muevo todas las columnas que van a depender de esa nueva tabla cliente de forma directa. Pongo código cliente porque va a ser el código que va, la columna que va a identificar a cada cliente. Pongo el nombre del cliente y también especifico el quit del cliente. Establezco mi clave primaria en cliente y conecto. Acá ya me establece la clave foránea a cliente de uno a muchos y voy a borrar, voy a reestructurar la tabla factura. Voy a dejar el código cliente que funciona como clave foránea y tengo mi tabla ahora cliente asociada con factura, factura con cliente y eliminando la redundancia de datos, mejorando la estructura de la información, siempre, siempre, siempre en pos de eh, consolidar la consistencia, la coherencia y minimizar la redundancia de los datos en el modelo. Entonces, esto sería el producto. Lo pongo por acá. Epa, ahí. Lo muevo para que quede acá más cerca nada más. Y acá puedo ver reflejado en datos cómo funciona, cómo es este modelo y cómo realmente a partir del establecimiento o desglosar una tabla inicial con datos repetitivos y aplicando las formas normales, puedo tener nuevas tablas con datos que no se repiten. Cada atributo o cada conjunto de columnas, campos, identifican y representan la tabla en la cual están incorporadas y también la cardinalidad al tener establecido cliente con factura. Un cliente se puede repetir dentro de una factura y las facturas pueden tener muchos productos y un producto puede estar en muchas facturas. Bien, consulta hasta acá. La idea era, con un poquito un ejemplo más práctico, con un conjunto de datos, ir mirando, viendo cómo se reflejaba el proceso de normalización. Obviamente yo puedo volver a mis tablas y decir, bueno, quedó totalmente normalizada, hace falta algo más. El refinamiento del modelo se puede seguir haciendo, si bien, vuelvo a repetir, nosotros lo presentamos como
en orden, primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, muchas veces vamos identificando las irregularidades o la no normalización en otro orden y lo vamos aplicando. ¿Mm? No es algo que se tiene que hacer de forma escalonada. Bien, los escucho, consultas o preguntas, lo que crean al respecto. Profe, a mí no me quedan claros todavía. Uy, perdón, no te escuché. No sé si fui yo nomás o se cortó. Se escuchó Sí, cortado. que no me queda en claro todavía la tercera forma. Bien, Isabel. En este momento me estoy preguntando por qué no hice una copia del conjunto de datos inicial. Profe, si presionan el historial, puede ir y restaurar todo Sí, completo, ¿sí? a una versión anterior, sí. Pero acá lo tengo con este conjunto de datos. Bien, llegamos a la segunda forma normal. Tenemos que tener presente que solamente se aplica para aquellas tablas que tienen eh, atributos compuestos, de clave primaria compuestas, ¿sí? No se aplica a las tablas como era facturación, que tenía una clave primaria simple, es decir, una clave primaria constituida solo por una columna. ¿Mm? ¿Por qué era eso? Porque queríamos ver que todos los atributos dependan de la clave primaria completa. ¿Mm? Al no tener factura, al no tener clave primaria compuesta, entonces automáticamente está en la segunda forma normal. La tercera forma normal dice que todo dato, toda columna que exista, debe estar dependiendo directamente esa información que custodia, que guarda esa columna, debe estar dependiendo directamente de la clave primaria, ¿sí? De la tabla primaria, de la clave primaria. Y y no depender de otra columna que no sea parte de la clave primaria. Yo no tengo que tener un atributo en esta tabla factura que dependa de otra columna que no sea la clave primaria. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí el concepto? Entonces yo miro los Claro, o datos y sea, veo tiene que depender directamente de la clave primaria y nada más. nada más. Ahora, si yo tengo esta información que está acá, ¿sí? Código cliente, nombre cliente y quit. Código de cliente, quit. Veo, ¿sí? Acá vamos a eliminar filas para eliminar la redundancia.
3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos una fila por factura. Un cliente puede emitir o puede comprar varias veces, por lo cual puede estar en varias facturas. Entonces, yo miro y digo, el nombre cliente es una columna, es un dato, un atributo que depende de la factura, que está dependiendo del número de No, factura, o que no, depende de otra columna en la tabla factura. Eso me tengo que preguntar. ¿Depende directamente claro. de factura o depende de otro atributo? Y yo digo acá, no, acá tengo un código de cliente y acá tengo un nombre de cliente. Y digo, este nombre, este atributo depende de código cliente en realidad, porque está asociado a este código, a esa columna, a ese atributo. Porque si se vuelve a presentar ese código en la entidad de factura, va a aparecer el mismo nombre. Si yo tengo otra factura, acá, 108, puede suceder esto también, que empiezo a tener valores repetidos dentro de la entidad factura. ¿Por qué? Porque existe una dependencia transitiva, así que existen atributos que dependen de otros atributos dentro de esa tabla y que ese atributo no es parte de la clave, es un atributo no clave. Entonces, eh, a eso se le denomina dependencia transitiva, porque el nombre de cliente depende del código cliente y código cliente está asociado al número de factura, porque cada factura tiene que tener un cliente. Y acá tenemos otra información que es el quit del cliente que también depende del código del cliente. No depende del nombre del cliente, ni del total facturado, ni de la fecha de factura, ni del número de factura. Depende del código del cliente. Entonces hay un conjunto de datos que representa información redundante dentro de la tabla factura y que puede ser separado. En este caso, nombre cliente y quit de cliente que están asociados al código de cliente y no al número de factura. ¿Se entiende, Isabel? Y en general también hago esta consulta, ¿no? ¿De qué se trata la tercera forma normal? Sí, 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 entendí. ¿Y qué se hace entonces? Si nombre y quit depende del código del cliente y no del número de factura. Y lo que hice recién, que estuve mostrando, que es separar en una nueva tabla esa información. ¿Qué sería esa nueva tabla, Isabel? ¿Qué pens- No me acuerdo. No, no, pero vos, ¿qué creés que podría representar estos datos para separarlo en una nueva tabla? Es el cliente. Datos del cliente, sí. Entonces yo podría llevar esta información a una nueva tabla donde código del cliente va a ser la clave y van a estar los datos no repetitivos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa con esto? Se borra. ¿Mm?
esas dos columnas se borran y esta columna de código cliente pasa a ser una columna de la tabla factura Clave foránea. y es una clave foránea que se asocia al cliente. De esa manera Sí, ahí entendí. rompemos la dependencia transitiva y cumplimos con la tercera forma normal y normalizamos y minimizamos la redundancia y nos quedaría así. Por eso estaba esta tabla acá, código cliente, con código cliente foránea a cliente. ¿Mm? Bien, perfecto. Sí, profe, ahí se entendió. ¿Se entendió? Súper, de 10. Bien, normalizamos, completamos la tercera forma normal, tenemos un modelo bastante estructurado, orientado a minimizar la redundancia y coherente. ¿Coherente qué significa? Que están bien establecidas las asociaciones, las relaciones entre las tablas. Primero, que están establecidas bien, así que factura con cliente, cliente con factura, y está establecida bien la cardinalidad. Entonces, consistente esa relación. Y al ser coherente y consistente y estar normalizado, va a minimizar la redundancia de los datos, ¿sí? No vamos a tener datos, en principio, repetitivos en nuestro modelo. ¿Hasta qué nivel de detalle vamos a normalizar? Y hasta el nivel de detalle que nos solicite el problema, el caso estudio, y aquel nivel de detalle que nos va a permitir también mantener y actualizar de forma correcta los datos dentro del sistema. ¿Mm? Bueno, ¿qué hacemos acá? Tenemos el modelo normalizado. Ahora estuvimos mirando un poco lo que eran, aparte del modelo, veíamos cómo ya en el modelo relacional vamos definiendo otro tipo de información, cómo ser los tipos de datos en cada uno de los campos de la tabla. Los tipos de datos son un conjunto de especificaciones a nivel de columnas, a nivel de campo, que permiten definir los datos que pueden aceptar cada columna. Por lo cual, ¿qué representa? Una restricción de dominio para cada columna. Existen muchos tipos de datos en función y la mayoría de esos tipos de datos alcanzan, yo creo que el 99,9% de la naturaleza de los datos que nosotros queremos almacenar. Queremos almacenar fechas, vamos a tener un tipo de datos date para almacenar fechas en formato de fecha y no en formato de caracteres. Y eso tiene que ver, después lo vamos a ver, para mejorar y ser eficiente la búsqueda, el tratamiento de los datos, para la búsqueda, eh, actualización también de los datos, extracción. Tenemos datos decimales, bueno, en este caso no, pero podríamos tener datos decimales. Entonces vamos a tener para los datos decimales también un tipo de datos que va a aceptar valores con coma, valores decimales.
¿Y a qué precisión del dato, y a qué precisión también de decimales? Eso también va a estar establecido en mi definición del tipo de dato. Cuando yo diga decimal, que acepte 5 valores decimales. Precisión de 5 decimales, precisión de 3 decimales. Todo eso va a restringir mi conjunto de valores posibles para esa columna. Una columna dentro de una tabla siempre va a tener el mismo tipo de datos. Yo no puedo tener en una tabla una columna con valores enteros y después dentro de esa misma columna valores que sean caracteres. ¿Sí? Si mi columna acepta valores decimales, entonces va a ser decimal la columna, por más que tenga valores o la mayoría sea valores enteros. Tiene que poder representar todo el conjunto de dominio posible definido para esa columna. Por más que en algunos casos no se presenten, tiene que estar eh, pensado. Si tengo en una columna tanto valores numéricos como alfanuméricos, entonces la columna va a ser alfanumérico, va a ser de tipo char o varchar. Y después vamos a explicar la diferencia entre esos dos tipos de datos, que por la naturaleza es lo mismo, ¿no? Aceptan los mismos tipos de datos. Tiene que ver con la longitud y el manejo de la longitud nada más de los caracteres. Varchar para un ejemplo, nombre de cliente, que vamos a tener tantos valores que pueden ser caracteres especiales o alfanuméricos, varchar. ¿Mm? Eso es fundamental ya establecerlo en el modelo relacional y es un componente crítico para definir la coherencia ya a nivel de valores que pueden recibir las columnas, que pueden recibir las columnas de nuestras tablas. Llegamos al modelo relacional, establecemos clave primaria, establecemos las relaciones de integridad, es decir, las claves foráneas. Acá también nos queda claro que una clave foránea puede ser parte de la clave primaria. Y tenemos que pasar ya a la otra etapa del diseño, que es el diseño físico. ¿Cómo hacemos eso? Ya tenemos que ir a un motor de base de datos y trasladar ese diseño, este diseño que empezó en una tabla de modelo conceptual, pasarlo del modelo relacional al modelo físico. Fíjense que acá en este momento del diseño no estamos hablando del motor de la base de datos, no estamos hablando de que esto es algo específico para SQL Servers, MySQL, MariaDB, Postgre, IBM, DB2. No, esto es un modelo relacional donde definimos los tipos de datos, pero después tenemos que ajustar esto al motor de base de datos. ¿Qué tendría que hacer yo? Abrir una nueva ventana de ejecución de script para escribir código
debería empezar a escribir el código que represente este modelo relacional. Debería empezar tabla por tabla, de las tablas más externas a las tablas más internas, porque si yo tengo una clave foránea, tengo que llamar a una tabla que ya existe, por lo cual el orden en el que se definen las tablas es importante. Obviamente yo abriría el manejador del SQL Server, abrí una nueva consulta de script y tengo que crear la base de datos. Yo voy a hacer esto, pero eh, solamente para mostrar, indicar que voy a crear una base de datos. Este es el código para crear una base de datos. Y cuando creamos la base de datos empieza a funcionar todo lo que le explicó el profesor la clase anterior en función del sistema de archivos, dónde se almacena, la estructura de datos y metadatos que se van generando en el motor solamente con la sentencia de creación de una base de datos. Y dentro de esa base de datos tengo que empezar a generar los objetos de la base de datos, como las tablas, a partir de nuestro modelo relacional. ¿Cuál era? Este. Bueno, caso facturación relacional. Este es mi modelo relacional en la herramienta RD Plus. Lo que voy a hacer es desplegar los tres puntitos y voy a poner la opción generar SQL. Cuando hago eso, la herramienta automáticamente me crea un conjunto de sentencias. Ese conjunto de sentencias nosotros lo llamamos script SQL, un conjunto de instrucciones, para crear los objetos que son las tablas en mi base de datos. Entonces yo puedo copiar todo este conjunto de instrucciones y obviamente ir ya a mi motor de base de datos y empezar a ajustar ahora contesto ese mensaje, el script generado, que es un script obviamente no específico del motor, empezar a ajustar ese script al modelo, al motor de base de datos. El lenguaje SQL se agrupa por tipos de instrucciones. Tenemos un conjunto de instrucciones que denominamos DDL, lenguaje de definición de datos, de estructuras, que son las instrucciones o sentencias que nos permiten crear o modificar o borrar estructuras, objetos dentro de nuestra base de datos. Recuerdan que nosotros tenemos una base de datos, un conjunto de objetos, ¿sí? Un conjunto de tablas que se relacionan entre sí. Entonces, esos objetos se pueden crear con instrucciones SQL, que es el lenguaje de las bases de datos relacionales. Existe un conjunto de sentencias denominadas SQL ANSI, que ya la vamos a ver, que aplicadas tienen que funcionar en cualquier motor de base de datos. Pero
Cada motor de base de datos también tiene sus propias conjunto de sentencias para potenciar, ¿no?, el funcionamiento propio de ese motor. Vamos a mirar la tabla producto. ¿Mm? Voy a cerrar, vamos a mirar. Esta no era. Acá. Vamos a mirar la tabla producto. ¿Mm? La tabla producto es una tabla con dos columnas que la fuimos definiendo, que código producto es integer, es clave primaria, y descripción de producto es un tipo varchar de 100 caracteres. Bueno, ¿cómo se refleja eso en el código SQL? Con la instrucción createTable, que crea una tabla. Esa tabla va a tener un nombre producto. Ese nombre producto, si no tiene caracteres especiales ni espacios, no debería, no tiene espacios ni caracteres especiales, puede ser encerrado entre comillas también, comillas simples. Abro y cierro paréntesis, y dentro del paréntesis escribo, separado por coma, toda la definición de la tabla producto. ¿Qué son las definiciones? Es establecer las columnas que tiene mi tabla producto, y también especificar lo que se denomina restricciones de clave primaria, o bien definición de clave primaria de la tabla producto. Cada tabla en el modelo relacional solamente puede tener una sola clave primaria, ¿no? Ya sea simple o compuesta, pero una sola tabla, una sola clave primaria. Entonces, empezamos definiendo primero el nombre de la columna. Después del nombre de la columna va el tipo de datos. En este caso es un tipo de dato integer que se define de esta manera en el SQL Server. Y también, de forma opcional, podemos decir o establecer si la columna código producto acepta o no acepta valores nulos. Si no acepta valores nulos, va not null. Una vez que terminamos la definición de esa columna, ponemos coma y empezamos la definición de la segunda columna. Descripción del producto, definimos el tipo de datos, y en este caso varchar, un tipo de datos caracteres. Hay que establecer la cantidad de caracteres que se va a almacenar. Eso va entre paréntesis. Y también, después de eso, especificamos si acepta o no acepta valores nulos. También, después de esto, podemos establecer otro tipo de restricciones, que lo vamos a ver más adelante. Si acepta valores nulos, es decir, que puede estar vacío esa columna, ponemos null. Si no acepta valores nulos, entonces ponemos not null. Cerramos, terminamos la especificación de esa columna, coma, y definimos la clave primaria a través de las palabras claves primary key. Abrimos paréntesis y decimos qué columna dentro de las columnas que especificamos acá en la tabla producto va a funcionar como clave primaria. Cerramos el paréntesis y la última instrucción dentro de la definición no va con coma. Cerramos paréntesis y tenemos creada nuestra tabla. Así de sencillo.
Bien, yo voy a ejecutar esto. Fíjense que estoy ubicado en mi tabla, en el máster por defecto, que es la base de datos del sistema que tiene el SQL Server. Voy a crear la base de datos facturación. Voy a refrescar en el listado de objetos y me debería aparecer facturación creado acá. ¿Sí? Sin ninguna tabla. Pero ya mucha información asociada a esa tabla, a esa base de datos facturación. ¿Mm? Es decir, solamente con esta instrucción genero el objeto que sería la base de datos establecido acá, y automáticamente el motor de la base de datos asocia todos los elementos y otros objetos que son transparentes al usuario, pero de vital importancia para la gestión de la base de datos. Una vez que creé la base de datos, para crear las tablas en la base de datos, me tengo que ubicar dentro de la base de datos, facturación. Para eso lo puedo hacer desplegando acá la ventana o, como vamos a usar nosotros en el laboratorio, con la palabra clave use, facturación, punto y coma, ejecuto esa instrucción y me ubico, me posiciono dentro de la base de datos facturación. Fíjense que acá en la ventanita ya cambió. Y dentro de esa tabla de facturas, de esa base de datos facturación, voy a crear la tabla producto. Esto lo hago solamente a modo de muestra. Acá puedo chequear si está bien el código. Me dice que es correcto. Ejecuto. Acá mensajes. Me dice que el comando se ha ejecutado correctamente. Voy a la tabla facturación, refresco, ya veo una tabla producto, despliego y veo toda la información asociada al producto, ¿no? Puedo abrir el diagrama, la vista de diagrama, y veo cómo tengo esa tabla producto ya creada en la base de datos, ¿sí? Y que se refleja bastante al modelo relacional establecido con la herramienta. ¿Tuve que agregar algún código a esta instrucción que me generó la herramienta LDD Plus? Todavía no. No tuve que agregar nada. Así que creo que ahora creé la base, la tabla, perdón, cliente. Las voy viendo acá en el diagramador. Y acá tengo una tabla factura. La tabla factura que tiene la información que habíamos establecido en nuestro modelo relacional, tiene una clave primaria. ¿Y qué tiene diferente con las otras? Tiene la definición de la clave foránea, es decir, que la tabla factura va a relacionarse con la tabla cliente que definimos con anterioridad. Se hace a través de la instrucción forIkit. Digo, ¿qué campo de mi tabla factura voy a referenciar? Voy a usar para referenciar, en este caso, código cliente. Después de la palabra reference, digo
¿A qué tabla, sí, a qué tabla me voy a referenciar y a qué columna dentro de la tabla, de esa tabla, me voy a referenciar? Obviamente, código cliente tiene que ser la clave primaria establecida en cliente, ¿no? Si todo está bien, esto debería ejecutarse sin problemas porque ya está creada cliente con código cliente como clave primaria. Si me voy acá a la ventana de diagrama que abrí recién, voy a Table, refresco, aparece factura, lo agrego y veo de forma gráfica mi tabla factura asociada a mi tabla cliente. ¿Mm? ¿Qué es lo que tengo acá? Mi tabla factura del modelo relacional asociada a mi tabla cliente. Eso, a través del script de SQL, ya lo llevé al motor de la base de datos. Bien, eso es lo que vamos a tener que ir haciendo de ahora en adelante. En la serie 2 vamos a hacer todo el modelo relacional y vamos a ir pasando de ese modelo relacional al eh, modelo físico. Obviamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a valorar de todo este proceso? Es que el modelo esté bien diseñado. No importa que ustedes lo pasaron acá al SQL Server, le agregaron y definieron los tipos de datos, y lo hicieron todo con 200 restricciones, pero si el modelo no cumple con las formas normales, está mal. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos que lograr es que el modelo esté normalizado. Con el modelo normalizado, avanzamos en el modelo físico. Obviamente, en el modelo físico también podemos refinar, podemos seguir normalizando. Si algo no lo hicimos en el modelo relacional, o si se agregaron restricciones luego de haber implementado la base de datos, podemos seguir refinando en la etapa del diseño físico. Bien, creo, no sé si se entendió esto, cómo se genera el script, lo genera la herramienta, el RD Plus, lo pasa lo pasamos al motor de base de datos. Si esto lo ponen en otro motor de base de datos, también va a funcionar. Eh, yo a veces hago una prueba, a ver si tengo acá para mostrarles. SQL Fiddle. Esta herramienta, la SQL Fiddle, es una herramienta online, le pongo acá en los mensajes. Es una herramienta online que nos permite comprobar nuestro código en diferentes motores de base de datos. Quiero mover esto, no lo puedo mover, que me está molestando. Ahí está. Entonces, voy a SQL Servers y puedo crear todo esto, que lo que estuve haciendo acá. Lo puedo crear acá en el motor, le puedo... eh, acá se ejecutó correctamente, lo que pasa es que como no le agregué datos y no le agregué consultas, no me genera ninguna salida. Pero yo bien podría intentar buscar información dentro de estos datos.
lo más probable es que me salga vacío, ¿no? Esto mismo lo puedo ir haciendo acá y voy a tener sobre la tabla de producto, voy a buscar todos los registros que me muestre todas las columnas y me sale que no tengo nada porque no agregué ningún valor en producto. Eh, Así que bueno, en SQL Fiddler le pasé la herramienta, pueden probar esto, SQL Server, lo pueden probar en MariaDB, ver si funciona y fíjense, hacer un código genérico SQL no deberían tener problema. Nosotros en el laboratorio vamos a trabajar con SQL Servers, ¿por qué? Porque vamos a hacer ejercicios y pruebas técnicas con que van a incluir sentencias eh, propias del SQL Server, que no se pueden replicar en otro motor de base de datos. Entonces, por eso elegimos un motor de base de datos para el laboratorio y en nuestro caso es el SQL Server. ¿Mm? Pero si ustedes quieren hacer las pruebas en otros motores, eh, no hay ningún inconveniente. Bueno, hasta acá lo mío. No sé si hay consultas, preguntas, los otros profes. ¿Se entendió un poco este pasaje del modelo conceptual inicial al modelo relacional y después al modelo físico? Se entendió, profe. Ahora el tema es sentarse a practicar nomás, a ver qué sale. Así Seguro va a es. ser un descontrol. Bueno, mañana en los laboratorios arrancamos así. Vamos a arrancar con trabajando ya en el modelo relacional, el modelo conceptual. Ya lo entendimos, ahora hacemos directamente el modelo relacional. Vamos al modelo relacional, normalizamos y refinamos directamente en el modelo relacional y ya pasamos al diseño físico, al motor de base de datos. Ahí yo le respondí por privado al compañero que consultó cómo entregar el trabajo en el foro, pero ya también tienen que darle a responder. Hasta luego, profe. No se escucha, está lejos seguro. Para subir el código que pidió en el foro, tienen que darle a responder y ahí entonces le va a permitir adjuntar el archivo. Bien, Bueno, gracias Numa. Tienen que gracias. responder el hilo. Sí, sí, sí. Bien. Muy bien, nos vemos mañana.